quiero darte gracias una vez más con mis hermanos y con mis hermanas por tu obra en nuestras vidas. Gracias porque nos amas y porque nos estás discipulando. Gracias porque persistes en instruirnos y en transformarnos. Gracias porque podemos ver crecimiento, Señor, en nosotros. Y es un crecimiento que es producto de tu obra incesante en nuestras vidas, por lo que queremos una vez más agradecerte. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas a mis hermanos el día de hoy, que los bendigas por medio de la predicación de tu palabra. Te quiero rogar, Señor, que me llenes con tu espíritu y que me llenes de fe y que me uses en mis debilidades, Señor, en mis incapacidades, para hacer tu obra completa y perfecta en ellos. Ayúdame a concentrarme, Señor, y a servir fielmente a estos hermanos. En tu nombre, amén. Amén. Aunque cambió el sonido otra vez, no sé si quieren súbanle ahí un poquito y si me emociono, ahí le van bajando. Gracias. Bien, vamos a continuar el día de hoy meditando el mensaje que nos trajo el pastor Cuauhtémoc ya por 2 semanas. Del llamado que hemos recibido de parte del Señor de llevar las cargas los unos a los otros. No necesito hacer un esfuerzo grande para convencerlos de que tú y yo vivimos en un mundo egoísta, donde cada persona jala para su propio lado, donde cada individuo busca su propio beneficio a costa del beneficio de los demás. El mundo lo pudiéramos definir a lo mejor como la comunidad que ha formado el espíritu de Caín. El espíritu de Caín que se rige bajo el principio, tu vida por la mía. Mi bien a tu costo. Yo recibo el bien y tú pagas. Sorprendentemente en la Biblia, yo quiero recordarles que Dios nos enseña que Él ama a este mundo egoísta y oscuro y que lo amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús y que envió a su Hijo Jesús para que diera su vida en rescate por muchos. Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Y Jesús vino con un nuevo lema: mi vida por la tuya, tu bien a mi costo. Tú recibes el bien y yo pago el precio. Jesús vino a morir en una cruz pagando el castigo que los egoístas merecemos, y gracias a ese sacrificio, la gracia de Dios ha invadido este mundo. Y por esa gracia, el Espíritu Santo en este mundo está formando una nueva humanidad. En medio de este mundo de tinieblas, el Espíritu Santo está formando una nueva humanidad, que es su amada iglesia. Es una comunidad que se rige bajo una ley diferente, que es la ley del amor. Es una nueva humanidad, una comunidad que es gobernada por un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y las personas que conforman esa comunidad no se ven unos a otros como enemigos. No se ven unos a otros como rivales, sino que se ven como hermanos.
hermanos y amigos que se aman los unos a los otros. Hermanos que se dan el bien el uno al otro. Hermanos que practican los unos con los otros el lema, tu bien a mi costo. Tú recibes el bien y yo pago el precio. Hermanos que se ayudan unos a otros y que por amor llevan las cargas los unos de los otros. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros, hermanos. Está formando una comunidad de personas donde no solo nos preocupamos por ser responsables de llevar nuestra propia carga, de salir adelante nosotros, de sacar adelante a nuestra propia familia, de superar nuestras propias aflicciones, resolver nuestros propios problemas y dificultades, sino que vivimos conscientes de otros. Nos preocupan las cargas de los demás. Nos preocupan las necesidades de nuestros demás hermanos. Nos preocupan las aflicciones de ellos, los problemas de ellos, las dificultades que enfrentan. Y nos ayudamos en amor y de maneras prácticas a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que hemos estado viendo. Quiero que te imagines conmigo, por favor, el diagrama, la línea esa de continuum que nos trajo el pastor Carlos hace como 2 semanas, donde estaba el -10. El -10 es cómo vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Saqueándose unos a otros, buscando cómo sacan un beneficio de los demás. El Señor nos tomó de ese mundo y nos trajo a su iglesia. Perdonó nuestros pecados, lavó nuestra maldad y nos ha puesto en este lugar. Y es fácil caer en una postura de comodidad donde ya no estoy saqueando a otros, ya no estoy buscando cómo me beneficio de otros, pero donde simplemente estoy buscando el bien para mí. Ya no es un egoísmo del mundo, pero pudiéramos decir que es un egoísmo cristiano, en donde yo como creyente estoy viviendo para mí de una manera bíblica. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado en estos pasajes y en estos mensajes. Él no quiere que tú y yo nos quedemos en el 0. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Que avancemos al +10. ¿Cuál es el +10? Que llevemos las cargas los unos de los otros, que nos sirvamos y nos demos el bien los unos a otros. El día de hoy, en esa línea, vamos a explorar una manera muy específica de aplicar este mandamiento, llevar los unos las cargas de los otros. Y la manera es esta: restaurando en humildad y mansedumbre a nuestros hermanos que caigan en pecado. Restaurando en humildad y mansedumbre a nuestros hermanos que caigan en pecado. El título del mensaje es Restauremos al hermano caído. Y lo vamos a ver de Gálatas 6:1 de la Nueva Versión Internacional en 2 puntos bien sencillos. El primero es el pecado en la comunidad del Evangelio. El segundo punto es nuestra respuesta al pecado dentro de la comunidad del Evangelio. Quiero leerles la palabra de Dios. Se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es lo que entiendo que van a proyectar. Fíjense lo que dice. Dice la Nueva Versión Internacional en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Punto número 1, el pecado en la comunidad del Evangelio. Déjame decirte esto.
dentro de la santa iglesia del Señor hay pecado. Dentro de la iglesia hay pecado. Las personas que conformamos la nueva humanidad que el Señor está formando por medio de su Espíritu, yo quiero recordarte, seguimos viviendo en un cuerpo de carne. Un cuerpo carnal que produce dentro de nosotros deseos que nos invitan continuamente a pecar. Un cuerpo de carne que nos invita a vivir en egoísmo en lugar de vivir en amor. Nos invita continuamente a buscar un beneficio a costa de otros, en lugar de darle un beneficio a otros a nuestro costo. La Biblia dice que Jesús vino a salvarnos del pecado, pero esa salvación se efectuará de una manera completa, no en este mundo, sino en el reino de los cielos. Los creyentes estamos caminando hacia un lugar donde no habrá más pecado. Pero mientras estemos en este mundo, aunque somos hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres que hemos sido salvados de la ira de Dios por la obra que Cristo hizo en nuestro lugar, hermanos que hemos sido liberados del poder del pecado, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo que nos empodera, que nos da el poder y la capacidad y el deseo para seguir su voluntad. Mientras seguimos en este mundo, estamos viviendo en un cuerpo de carne y hueso, que tiene una inclinación egoísta, una inclinación rebelde, que nos invita continuamente a seguir nuestra propia voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios. Como vimos anteriormente, hermanos, es debido a esta inclinación carnal que el espíritu, que el creyente que está lleno del Espíritu Santo vive en una lucha, en una guerra entre los deseos de su carne y los deseos y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en él. Ahora, necesitamos decir esto. En ocasiones, el creyente que tiene al Espíritu Santo, en medio de la intensidad de la lucha entre los deseos de su carne y del Espíritu, la Biblia nos ayuda a ver que es posible que pierda una de esas batallas y caiga en pecado. Los creyentes, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, pecan. Hay ocasiones donde el pecado de los creyentes es pequeño y tiene consecuencias relativamente pequeñas, o hay ocasiones donde su pecado es grande con consecuencias devastadoras. Quiero que veas otra vez ahí el versículo, la primera parte del versículo 1. Hermanos, si alguien, está refiriéndose el apóstol a un hermano dentro de la iglesia, si algún hermano es sorprendido en pecado, el creyente peca. Esta es una triste realidad que hay en la comunidad del Evangelio. La carne se sigue manifestando en los hijos de Dios que son parte de la nueva humanidad que Dios está formando en este mundo. En ocasiones esas manifestaciones pueden ser pleitos entre hermanos, pleitos por alguna diferencia. En otras ocasiones pueden ser celos, enojos, amarguras, desacuerdos, discordias, divisiones, envidias entre ellos. En ocasiones pueden ser idolatrías. Pueden ser también borracheras. Pueden ser también inmoralidades, fornicación, adulterio y diferentes tipos de impureza y perversión. Piensa en esto conmigo.
Ha habido ocasiones en donde cristianos genuinos, y tengo que decirlo así, hasta mejores que nosotros, hermanos, cristianos genuinos, en imprudencia y arrogancia, de repente como que se deslizan, caen en una comodidad, se sienten muy maduros y como que hasta se jactan de la gracia. Los empiezan a reunir entre ellos y empiezan entre cristianos a tomar bebidas alcohólicas. Y en una falta de sabiduría tremenda se emborrachan. De repente, hijos de Dios en reuniones así, borrachos, caen en pecado sexual. Han habido ocasiones en donde cristianos, hasta mejores que nosotros, se han de repente organizado para poner algún negocio o trabajar juntos, sin un plan bien definido, sin estructuras de trabajo cuidadosas. Y luego terminan, se manifiesta la carne y terminan todos peleados entre ellos con pleitos legales, yendo a los tribunales civiles. Ha habido ocasiones en donde cristianos maduros, en contextos de iglesia, a lo mejor en grupos como los nuestros de casa, están ahí como queriendo tener comunión y luego a lo mejor un hombre empieza a tener una amistad imprudente con una mujer de su grupo de comunión y de repente de ese grupo surge una amistad adúltera que termina dañando familias. Ha habido líderes de iglesias mejores que nosotros, hermanos, que han sido descubiertos en relaciones secretas e impuras. Han habido pastores de iglesias importantes, más influyentes que la nuestra, que han sido descubiertos en adulterio y justamente descalificados. Desgraciadamente, en algún momento, todos los que estamos aquí hemos leído con tristeza, ya sea en los periódicos o en las redes sociales, de líderes cristianos influyentes del cuerpo universal de Cristo que han sido acusados de todo tipo de delitos, desde robos hasta abuso sexual de menores. Esa es la triste realidad de la comunidad del Evangelio. Dentro de la nueva humanidad que el Señor ha limpiado y está transformando, sigue habiendo pecado. Y necesito decir esto, mira, muchas de las veces esos pecados alarmantes son cometidos por falsos hermanos. Falsos hermanos que se infiltran a la iglesia. Son lobos rapaces que se integran a la iglesia no para seguir a Jesús, sino para seguir sus propios intereses. Y muchas de las veces son estos lobos que terminan cometiendo pecados escandalosos que deshonran el nombre de Cristo y traen daño a la iglesia. Pero sí necesitamos decir que hay ocasiones en donde hijos de Dios que Él está salvando y transformando, en ocasiones ceden ante los deseos de la carne y caen en pecado. Esa es una realidad, hermanos, que debe de llevarnos a sobriedad. ¿Por qué? Porque todos nosotros, aun los genuinos creyentes, llenos del Espíritu Santo, los creyentes más maduros entre nosotros, tus líderes, tus pastores, somos capaces de caer en todo tipo de pecados. ¿Por qué? Por el cuerpo de carne que está dentro de nosotros. Piénsenlo así conmigo. Les quiero hablar bien rápido a los hombres. Hermanos, tú y yo podemos caer en adulterio. Esa es la verdad. Tú y yo podemos caer en adulterio
y destruir nuestras familias. A las damas, con mucho respeto, yo quiero decirles esto. Tú también puedes engancharte en una amistad adúltera, a lo mejor por las redes sociales, con una persona y terminar abandonando tu familia por seguir una aventura romántica, una fantasía romántica con otro hombre. Yo quiero recordarles esto, estamos dentro de una guerra. Una guerra entre los deseos de la carne y la obra del Espíritu dentro de nosotros. Y es importante que nosotros enfrentemos esa batalla bajo la premisa, tomando en cuenta que aún como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, somos capaces de errar y de caer en pecado. Considera esto conmigo. Es insensato que tú y yo sigamos a Jesús concluyendo de una manera necia que nunca vamos a caer tú y yo, que a nosotros nunca nos va a pasar, que tú y yo nunca vamos a cometer uno de esos pecados escandalosos y destructivos. Considera esto conmigo. Todos los cristianos genuinos que cayeron en las obras de la carne escandalosas pensaban lo mismo. A mí nunca me va a pasar. El que tú y yo entendamos esto. Estoy en una guerra con un cuerpo de carne que me invita a traicionar a mi Salvador. Nos empuja a ver la importancia de vivir como hijos de Dios diligentemente, a andar por el Espíritu. Que es el llamado que estamos recibiendo de Jesús, a andar por el Espíritu. Ese es el llamado del Señor, anden por el Espíritu. No jueguen a las cosas del Espíritu, no obtengas conocimiento del Espíritu, no te congregues en una congregación donde participas de cosas del Espíritu, sino sigue al Espíritu. Síguele el paso al Espíritu en sumisión y en obediencia. El llamado del cristiano es a vivir siguiendo los mandamientos. Yo quiero recordarte esto, este libro es la voluntad de Dios para nosotros, no es un libro de sugerencias, es un libro de mandamientos. Mandamientos que tú y yo necesitamos seguir. Y podemos decir esto. La única manera en la que tú y yo podemos estar seguros que no caeremos en estas obras de la carne terribles, de las que todos somos capaces, es si estamos diligentemente andando en espíritu, ocupándonos de lo que tenemos que hacer. Que es lo que estuvimos viendo por varias semanas. Te lo quiero recordar. Gálatas 5:16. Anden por el Espíritu. Síguele el paso al Espíritu. Ve detrás de tu maestro y no cumplirán el deseo de la carne. El lugar más seguro para el cristiano es caminar dentro de la voluntad de Dios. Es caminar dentro de una vida de obediencia. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestra respuesta al pecado en la comunidad del Evangelio. Vamos ahora contestando una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que el Padre desea que su iglesia tenga ante el pecado de uno de sus hijos? ¿Cómo desea el Señor que respondamos cuando alguno de nuestros hermanos es sorprendido en pecado? ¿Cómo desea el Señor que respondamos? Fíjate lo que dice Gálatas 6:1. Leo de la Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales,
ustedes que andan en el Espíritu, ustedes que tienen al Espíritu Santo, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Esta iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Nosotros tenemos un dueño y tenemos un Padre. ¿Cómo desea el Padre, nuestro Padre, que respondamos ante el pecado de uno de sus hijos? ¿Cómo desea el Padre que respondamos ante el pecado de uno de nuestros hermanos? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? No tiene mucha ciencia. Que sea restaurado. Que sea restaurado por sus demás hermanos con una actitud humilde. Pecar es desviarnos de la voluntad de Dios. Pecar es salirnos del camino, de lo que el Señor ha establecido para nosotros, por seguir nuestro propio camino. Pecar es desobedecer. Desobedecer la clara voluntad de Dios por seguir nuestra propia prudencia. Es no seguirle el paso al Espíritu. Es rechazar a nuestro Señor por seguir nuestro propio egoísmo. Nuestra propia manera de seguir y encontrar el bien para nosotros. Eso es pecar. Por lo que restaurar al hermano caído, podemos ponerlo así, que es traerlo de vuelta al rebaño. Es traerlo de vuelta a la voluntad de Dios para él. Es regresarlo a la condición, al lugar que tenía antes para que funcione bien. Es regresarlo al orden que tenía anteriormente de que cayera. ¿Qué es restaurar al hermano? Es traerlo de vuelta. Eso es regresar al hermano. Eso es restaurar al hermano. Es regresarlo a la condición, al lugar que tenía antes para que funcione bien. Es regresarlo al orden que tenía anteriormente de que cayera. Visualiza conmigo a una oveja, una ovejita, que se sale del camino que su pastor trazó para ella y por salirse se desliza y cae en un barranco. ¿Qué es lo que pasa con la oveja? La oveja se golpea. La oveja es herida, se corta en diferentes partes de su cuerpo, se raspa, se ensucia y se quiebra una patita. Restaurar a la oveja que se salió del camino del pastor es ir a donde la oveja está. Es cargarla, cargar a la oveja. Es bañarla. Es limpiarle y curarle sus heridas. Es ponerle una tabla en su patita y vendarla para que sane. Es ayudarla a caminar hasta que pueda hacerlo por sí sola. Entonces, eso es restaurarla. Restaurarla es tomar a la ovejita y traerla de nuevo al redil, acompañarla en su caminar hasta que ya pueda caminar por ella sola. El pecado es terrible y tú y yo necesitamos acordarnos de esto. Siempre trae destrucción. El pecado siempre trae daño, siempre trae dolor, siempre trae heridas y pérdida en la persona que cae. El pecado siempre roba, siempre. Por lo que restaurar a un hermano que ha caído en pecado, ¿qué es? Es encontrarlo ahí donde está. Es evaluar el daño que hay en su vida. Es evaluar sus heridas. Es evaluar el daño que este hermano provocó. Es lavar sus heridas. Es curar sus heridas. Es ayudarlo a remendar el daño que él ocasionó. Es traerlo de vuelta al redil. Es acompañarlo a caminar hasta que pueda hacerlo por él solo. Eso es restaurar.
Piensa conmigo en la imagen de un soldado que es herido en una guerra. Llega otro de sus compañeros y lo levanta. No lo deja ahí tirado, lo levanta. Y al hacer eso está arriesgando su vida. Está buscando darle un bien a su hermano a su costo. Lo levanta. Lo trae de nuevo a la guarnición de soldados de ellos. Busca que sea curado, restaurado. Pongámoslo así, agreguémosle esto. Lo acompaña hasta que pueda tomar su vida normal. Eso es restaurar. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos como iglesia con aquellos de nuestros hermanos que caen en pecado. Antes de entrar más a detalle en este llamado que el Señor nos hace de restaurar a nuestros hermanos caídos, necesito decir que restaurar al caído no es eliminar, quitar o tratar de reducir las consecuencias que el pecado traiga a sus vidas. Restaurar al caído es ayudarlo a encontrar perdón. Es ayudarlo a encontrar consuelo en Cristo por su maldad y ayudarlo a enfrentar con Cristo las consecuencias por su desobediencia. Dos ejemplos bien rápido. Imagínense que uno de nosotros, al caer en pecado, comete un delito. Por ejemplo, el restaurar a este hermano es ayudarlo a encontrar su perdón en Cristo. Pero al mismo tiempo es ayudarlo a enfrentar las consecuencias legales que su acción conlleva. Si esas consecuencias fueran que este hermano fuera a prisión, restaurar al hermano no es evitar que vaya a prisión. Es invitar a nuestro hermano al arrepentimiento. Es recordarle que Cristo pagó por sus pecados y acompañarlo en prisión. Confortarlo en prisión. Otro ejemplo, si un líder de nosotros cae en pecado sexual, por ejemplo, restaurar al hermano no es evitar las consecuencias, sino es invitarlo al arrepentimiento, es destituirlo de su posición de liderazgo y es ayudarlo a encontrar el perdón en Cristo. Es acercarnos con la familia del hermano para ayudarlos a perdonarlo. Es buscar la manera en lo mejor que se pueda de consolar, de confortar, de discipular esa familia con el evangelio, orando por ellos, con la esperanza de que esa familia no sea disuelta. Restaurar al hermano es hacer lo mismo con la otra familia que está implicada en el adulterio también. Es hacer lo mejor que se pueda por ayudar a esas personas a permanecer juntas. Y si eso no es posible, pues es ayudarlos y acompañarlos a cada uno en su separación para que puedan caminar tanto ellos los cónyuges como los hijos de la manera más sana posible. Eso es restaurar. Yo estaba pensando en estos ejemplos y decía, qué terrible tener que platicar de estas cosas, ¿no? Qué terrible ver las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Qué terrible ver que el pecado sí destruye y devasta. Y con eso quiero invitarlos, hermanos, a que no nos engañe el diablo. Que no nos engañe nuestra carne haciéndonos creer que no pasa nada si tú y yo negamos la obra del Espíritu y seguimos las obras de nuestra carne. Porque el pecado siempre roba. El pecado siempre daña. Restaurar al hermano caído no es solapar su pecado. No es darle palmaditas en la espalda para que no se sienta mal por lo que hizo. No es consolarlo en la gracia de una manera ligera. Restaurar al caído es ir con nuestro hermano ahí donde está.
encontrarlo ahí donde está, en su caída, sin desecharlo, aceptándolo, amándolo, invitándolo al arrepentimiento, ayudándolo a ver la magnitud de su pecado. Es someterlo a disciplina si el hermano no se arrepiente. Es entregarlo a Satanás si persiste en vivir en rebeldía. Y si se arrepiente, es celebrar su arrepentimiento. Es celebrar que está regresando con el Salvador, con lágrimas en los ojos. Es abrazarlo y afirmarlo en la obra que Cristo hizo por él en su lugar. Es ayudarlo a experimentar que por el sacrificio de Cristo, este hermano que ha caído ha sido totalmente perdonado y que Cristo no lo condena. Es ayudarlo a encontrar y apropiar la obra del Espíritu en él para que sea transformado, retome el lugar que tenía antes de su caída y que vuelva a dar fruto abundante para gloria del Salvador. Eso es restaurarlo. El Señor quiere formar en nosotros una comunidad así, hermanos. Una comunidad de restauración, donde las personas que se equivocan no son condenadas y etiquetadas, sino que son restauradas. Es bien extraño, piénsalo en esto conmigo. Es bien extraño y contradictorio, pero muchas veces en la iglesia, nosotros somos la comunidad del Evangelio, que ha surgido porque Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo nacimos nosotros como iglesia? Nosotros nacimos porque Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo somos nosotros sostenidos como iglesia? Porque el Padre sigue derramando su gracia sobre nosotros a pesar de que tú y yo seguimos pecando. Es bien contradictorio que en ocasiones la comunidad del Evangelio, en lugar de convertirnos en una comunidad de gracia, de perdón y de restauración, podemos fácilmente convertirnos en una comunidad de juicio, una comunidad de crítica, una comunidad de señalamientos. Quiero hacerte esta pregunta. Y todo esto lo estamos viendo no por un caso en particular, sino porque el Señor nos está llamando a todos como iglesia a crecer en esto. Así que quiero preguntarte esto. ¿Cómo reaccionas ante el pecado de tus demás hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Buscas la manera de acercarte a ellos e invitarlos al arrepentimiento? ¿Buscas la manera de afirmarlos en el perdón de Cristo? ¿O los etiquetas en tu corazón y los desechas? ¿Qué haces en particular cuando alguno de tus hermanos cae en un pecado escandaloso? ¿Hablas de él o de ella con otras personas? ¿Lo ves con juicio y lo haces a un lado? Vamos a ponerlo así. Eres un instrumento del Espíritu para que tu hermano sea restaurado y vuelva a dar fruto abundante, o eres un instrumento de la carne, por no decir del diablo, para que tu hermano permanezca tirado en el lugar donde cayó. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de otros? Desgraciadamente no son pocos los casos, hermanos, que cuando un miembro de nuestra congregación cae en pecado, en especial si su pecado es dirigido hacia otro miembro de la congregación,
En lugar de que encuentre en la iglesia un refugio, lo que encuentra son hermanos decepcionados. Hermanos que lo vemos y lo tratamos diferente. Y por ende, ¿sabes qué es lo que pasa? No es tan fácil para esta persona permanecer en la iglesia. Lo más fácil para ella es irse de la congregación. Y pongámoslo así, a nosotros no nos pasa nada, porque estamos aquí juntos con Cristo. Pero esta persona se aparta para su propia ruina. Yo estaba pensando, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué actuamos? Y me incluyo, Probablemente es porque sufrimos de amnesia espiritual. Y se nos olvida, hermanos, de dónde Cristo nos sacó. Se nos olvida que si tú y yo el día de hoy caminamos con la frente en alto, con una limpia conciencia, no es porque tengamos un récord de santidad intachable, sino porque el Hijo de Dios se entregó en una cruz y por medio de su sangre limpió todos nuestros pecados. Es por eso que tú y yo caminamos con la frente en alto el día de hoy. Porque seguimos aquí, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por la obra persistente y precisa y poderosa del Espíritu Santo que nos está renovando y nos sigue transformando, y Él es el que nos sostiene. Si tú y yo estamos aquí de pie, no es por nuestro mérito, sino es por el mérito de Cristo, por la obra del Espíritu. Es bien curioso, hermanos, pero tú y yo podemos caer en participar de la comunidad del Evangelio como con una careta de apariencia. Y como que venimos fingiendo que todo está bien. Y que somos personas que tienen todo resuelto. Cuando somos personas que están aquí por gracia. Que sí somos perdonados, que sí estamos completos y enteros, pero por la obra del Salvador en nuestras vidas. No podemos jactarnos de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es por gracia. Somos la comunidad del Evangelio. Hombres y mujeres que hemos recibido gracia en lugar de condenación. Y esa verdad no debe de olvidársenos, sino que debemos de abrazarla y recordarla. Y esa verdad debe de producir en nosotros, debe de afectar la manera en la que nosotros vemos el pecado de otros. Eso debe de llevarnos a ser una comunidad de restauración. Una comunidad de segundas y de terceras oportunidades. Una comunidad donde no nos escandalizamos de los pecados, sino que asumimos que van a suceder, que ya sabemos que van a suceder y que extendemos gracia. Una comunidad que asume que habrá equivocaciones y que extiende gracia. Una comunidad donde aquellas personas que nos equivocamos seguimos siendo aceptados, seguimos siendo amados. Somos perdonados y especialmente somos restaurados. Una comunidad que no solamente canta de la gracia que la dio a luz, sino que manifiesta esa gracia en sus tratos unos con otros. De manera que la gente viene y experimenta en la mayor manera de lo posible la gracia inagotable. A mí me encanta esa palabra, inagotable, porque así es la gracia. Nunca se acaba. Nunca se acaba el favor, la disposición del Dios Santo de bendecir a su pueblo que está en Cristo. La iglesia que experimenta esa gracia, debemos de aspirar a reflejar esa gracia lo más que podamos en nuestro trato mutuo. Piensa conmigo en esto. Quiero que traigas a tu mente algún hermano que ha dejado de venir a la congregación. Y quiero que te preguntes qué ha sido de él.
¿por qué dejó de venir? Es posible que algunos de ellos, ¿sabes por qué dejaron de venir? Por vergüenza. A lo mejor porque ellos cayeron en pecado o porque un miembro de su familia, ya sea su esposo, su esposa o uno de sus hijos, cayó en pecado y les da vergüenza darnos la cara. Les da vergüenza venir a vernos. Les da vergüenza aceptar que en su familia no todo está funcionando bien. Yo quiero hacerles una pregunta. En todas las familias aquí representadas, todo está funcionando bien. ¿Verdad que no? ¿Verdad que seguimos siendo dependientes de la gracia? Es posible que algunos de nuestros hermanos que han dejado de venir ha sido porque han creído esa mentira. Como han caído, lo que ellos concluyen es: yo no quepo aquí. Yo no quepo en la comunidad del Evangelio. El diablo los convenció de eso cuando la comunidad del Evangelio somos nosotros. Personas rotas y cortas que están completas por gracia. Personas que están de pie por la obra del Espíritu en sus vidas y nada más. Personas que tienen esperanza, no por ellos, no por su fuerza de voluntad, sino por el gran Salvador que los ha apropiado y los ha comprado. Por lo que yo quiero invitarlos a que vayamos por nuestros hermanos caídos. Que tú vayas y los encuentres donde estén. Que vayas por ellos y los invites al arrepentimiento. Y que le pidas al Señor que te use como un instrumento de su Espíritu para que sean restaurados. Y para que vuelvan al redil. ¿Para qué? Para que sigan dando fruto abundante para gloria del Salvador. Mira, una cosa es que los pastores les hablemos por teléfono a esos hermanos caídos. Y otra cosa es que tú, que sabes dónde viven, vayas por ellos y los traigas a casa. Yo quiero animarlos a que vean que este pasaje está dirigido no al cuerpo de liderazgo de la iglesia, sino a todos nosotros. Es decir, el Señor nos quiere usar a todos nosotros para restaurar a aquellos de nuestros hermanos que han caído en pecado. El Señor desea que su iglesia sea una comunidad donde la santidad es atesorada, donde la santidad es ambicionada, donde el pecado es lamentado, donde el pecado es llorado y donde el arrepentimiento de nuestros hermanos caídos es grandemente celebrado. Una comunidad en donde seamos agresivos en contra del pecado, que aborrezcamos el pecado, que seamos agresivos particularmente con el pecado en nuestra propia vida. Que luchemos intensamente, que confesemos el pecado en nuestra propia vida y que seamos pacientes y que extendamos gracia con el pecado de los demás. Cuando nosotros actuamos así, contribuimos para que nosotros sea formada una comunidad de restauración. Y desgraciadamente a veces pasa al revés, ¿verdad? Nosotros somos ligeros con el pecado en nuestra propia vida y somos agresivos con el pecado de los demás. ¿Sabes lo que forma eso? No forma una comunidad de restauración, sino una comunidad de juicio. Una comunidad que promueve la hipocresía. Una comunidad donde las personas que caen no quieren ser descubiertas, ¿verdad? Porque piensan que lo único que va a pasar es que los van a señalar y los van a tachar. Y a veces sus hermanos que Dios los puso ahí para ayudarnos, para ayudarlos a ser restaurados, terminamos ser personas que los hunden más en sus pecados. Eso no debe ser así, hermanos.
El Señor quiere formar en nosotros una comunidad agresiva contra nuestro pecado y paciente y generosa con los pecados de los demás. Una comunidad de restauración que promueva genuina santidad. ¿Cómo debemos de restaurar a nuestros hermanos caídos? ¿Cómo? Quiero que leas otra vez conmigo el versículo 1. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Y deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Cómo debe de efectuarse la restauración? La restauración del hermano caído debe de ser realizada por aquellas personas que son espirituales. ¿Quiénes son esas personas? Son los que andan por el Espíritu. Son aquellas personas que están siguiéndole el paso al Espíritu. Y deben de hacerlo con una actitud de humildad o de mansedumbre. Probablemente esta parte del pasaje sea mejor traducida como un espíritu de mansedumbre. La palabra que se está traduciendo, que se traduce como humilde en la Nueva Versión Internacional, es la palabra prautes en griego, que comunica una actitud mansa, una actitud gentil, suave, amigable, quieta, de una persona amigable. Eso es lo que está comunicando. El Señor nos llama a restaurar a nuestros hermanos que han caído en pecado con una actitud humilde. Donde tú y yo nos acercamos a nuestro hermano y nos acercamos no considerándonos la gran cosa. No es así como que tú te acercas al hermano diciéndole, mira, tú tienes que aprender de mí. Necesito adoctrinarte. ¿Me explico? Tú te acercas con una actitud humilde, no considerándote el gran cristiano súper espiritual, sino te acercas como un amigo que viene a su lado. Un amigo gentil que busca servir a la persona que ama. Tú te acercas como un siervo que vive en sujeción a Cristo. Una actitud de mansedumbre o un espíritu de mansedumbre es lo contrario a una postura arrogante, a una postura impaciente, a una postura áspera, dura, violenta, a una postura en ira, donde la otra persona se acerca a hablar con el pecado de la persona enojado o irritado. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es gentileza. Tú te acercas como un siervo. Yo estaba pensando, ¿cómo puedo ayudarlos a ver cuál es la postura de un siervo? Como un mesero. Así como un mesero se acerca con nosotros, buscando servirnos. Así te acercas tú a tu hermano caído. No viendo cómo le enseñas, sino cómo lo ayudas. Cómo lo restauras. Nos acercamos en debilidad, sin violencia, no pensando en el castigo que el desobediente merece, no buscando asegurarnos que pague esta persona, sino buscando restaurarlo en amor y valentía. La meta no es confrontación, castigo o corrección. La meta es restauración para que el hermano vuelva a la posición que le corresponde. Esa es una actitud de mansedumbre. Tú y yo vemos la mansedumbre de una manera muy gráfica en los evangelios. Jesús es descrito como uno que era manso y humilde de corazón. Entonces Jesús, tú y yo lo vemos en el evangelio sí diciendo la verdad,
sí confrontando la hipocresía de los falsos maestros, pero siendo amigo de los pecadores. Los pecadores se acercaban a Él con confianza. Eso es lo que tú y yo necesitamos aspirar. Que los pecadores se acerquen a nosotros a confesarnos sus faltas, porque saben que van a encontrar en nosotros a un amigo gentil. Yo quiero rápidamente preguntarte, esto me estaba confrontando a mí. ¿Ven las demás personas un espíritu de mansedumbre en ti? ¿Sí o no? Eres una persona que invita a otros a que le confiesen sus pecados. Eres una persona accesible, que si alguien erra y peca, ya sea contra ti o contra otra persona, que se siente invitada a acercarse contigo y confesarte sus fallas, sí o no. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de los demás? A mí me encantó una cita que nos compartió el pastor Cuauhtémoc hace 2 semanas de Agustín de Hipona, que decía: la madurez cristiana, ¿sabes cómo se mide? En cómo tú y yo reaccionamos ante el pecado de otros. Ahí se mide la madurez cristiana. No en cuántos domingos vienes a la iglesia, no en cuánto lees tu Biblia, no en cuánto sirves en las actividades que como iglesia promovemos. Madurez cristiana es cómo reaccionamos ante el pecado de otras personas y particularmente ante el pecado que otras personas cometen contra nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de los demás? Algo que nos ayuda a cultivar un espíritu de mansedumbre es precisamente lo que dice en la última parte del versículo. Dice: restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. O sea, que tú también seas tentado. Vamos a ponerlo así. Siempre que veamos a uno de nuestros hermanos caer en pecado, tengamos cuidado, por un lado, de asombrarnos, así como no puedo creer lo que pasó. Por otro lado, tengamos cuidado de juzgarlos. Tengamos cuidado de señalarlos y de condenarlos. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, tú y yo somos capaces de hacer lo mismo. Somos capaces de hacer lo mismo y hasta cosas peores. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Acércate a restaurar al hermano en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas. Se me da a la mente, hace muchos años, me acordé de una mujer. No era de esta iglesia. Era una mujer que tenía una aversión por el adulterio. Era una mujer que había sufrido infidelidad de parte de su esposo. Su matrimonio fue dañado por eso. Y esta mujer como que tenía un coraje que nosotros interpretábamos como coraje santo por aquellas personas que caían en adulterio. Cuando tú la oías orar, se manifestaba ese coraje y ese celo santo. Señor, líbranos de los adúlteros. Libran a la iglesia de hombres adúlteros. X o Y. Esta hermana estaba señalando algo que era condenable, ¿ok? Estaba condenando algo que la Biblia dice que es pecado, pero no lo estaba haciendo en una actitud de mansedumbre. No lo estaba haciendo mirándose a ella misma con cuidado, considerando que podía ser tentada. Y unos años después,
cayó en adulterio. Cayó en adulterio. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando veas a alguno de tus hermanos caer en una barbaridad, llora con ellos, duélete con ellos. Y aprovecha ese momento para pedirle al Señor misericordia. Misericordia por tu propia alma. Dile, Señor, yo soy capaz de hacer eso y más. Ten misericordia de mí. Líbrame a mí de las pasiones de mi carne. Y pide por el arrepentimiento de esta persona. Pide que sea restaurado. Y busca la manera de acercarte a él o a ella, según sea lo apropiado, en mansedumbre, buscando su restauración. Termino con esto. ¿Cómo desea el Padre que reaccionemos ante el pecado de sus hijos? ¿Cómo desea el Padre que reaccionemos ante el pecado de nuestros hermanos? ¿Cómo desea? Restáurenlo. Restauren a su hermano en un espíritu de mansedumbre. Ayuda a tu hermano a encontrar el perdón que es suyo en Cristo. Ayuda a tu hermano a retomar su posición y su función en Cristo para que sea sanado, para que sea consolado y vuelva a dar abundante fruto. El Señor nos está invitando a ser una comunidad así. Una comunidad de restauración que le extiende gracia a los pecadores. Fíjense lo que voy a decir, lo voy a decir con cuidado. Una comunidad donde los cristianos que fallan se sienten cómodos. Una comunidad donde los pecadores se sienten cómodos. Porque encuentran personas que han experimentado la gracia de Dios y les extienden gracia. Y los invitan al arrepentimiento para que encuentren el consuelo que hay en Jesús. Eso es lo que el Señor quiere formar en nosotros. Una comunidad de restauración que no solamente promueve la santidad desde el púlpito, que no solamente promueve la santidad en los contextos de comunión, sino una comunidad de restauración, de perdón, de paciencia, de gracia. Una comunidad de segundas y de terceras oportunidades que colabora de una manera real, que colabora de una manera potente para que la santidad surja en este mundo de tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que seamos una comunidad que levanta, que restaura al hermano caído. Amén. Vamos a orar.